Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio, en un episodio más de Solo para tus oídos, continuando con las historias, continuando con las leyendas que tenemos en México. Hoy vamos a darle continuidad a estas hermosas leyendas que surgieron precisamente en uno de los cementerios más famosos de todo el mundo, que es precisamente el Panteón de Belén. Hoy vamos a hablar de la leyenda del vampiro, el vampiro del Panteón de Belén. Pero antes de narrar esta leyenda, vamos a hablar un poquito del mito, de la leyenda, o mejor dicho, de todo esto de los vampiros. ¿Qué tanto habrá de cierto? En primer lugar, creo que es importante reflexionar qué tanto hay de cierto sobre estos temas, sobre el tema del vampirismo a nivel mundial. Ustedes saben que, evidentemente el mito del vampiro no surge en América Latina, sino que esto viene de Europa. Viene de Transilvania, para ser exactos. Viene de la tierra de Drácula. Que en realidad Drácula, como ustedes saben, no existió como tal. Bram Stoker se inspiró en un guerrero que se llamaba Vlad Tepes, que era una persona sanguinaria. Era un guerrero en verdad, pues bastante cruel con sus enemigos, porque los empalaban vivos. Esto del empalamiento pues ya es bastante fuerte, desagradable, etcétera, etcétera. Algo terrible. Y este señor, este guerrero, Vlad Tepes, disfrutaba evidentemente de empalar a sus enemigos. Era obviamente un hombre despiadado que inclusive se ponía a comer delante de ellos cuando estas personas estaban siendo ejecutadas. Es decir, tenía una mente retorcida, enferma, loca, lo que tú quieras y lo que tú mandes. Entonces, Bram Stoker se inspira en Vlad Tepes para crear a Drácula. Vlad Tepes no ingería la sangre humana. Era despiadado y disfrutaba de ver cómo torturaban a sus enemigos, cómo los empalaban, pero no bebía la sangre de sus enemigos. Si hay alguna persona que diga lo contrario, pues creo que está equivocado, porque yo he estado leyendo, he estado investigando sobre Vlad Tepes. Y resulta que sí estaba loco y lo que tú quieras, pero que no era bebedor de sangre. Sin embargo, Bram Stoker se inspira en Vlad Tepes para crear su personaje llamado Drácula, el hijo del dragón, que este cuate, pues obviamente tú sabes que Drácula se alimenta de la sangre humana. Ahí es donde surge ya la historia y el mito del vampiro, con Bram Stoker al escribir Drácula. De ahí muchas personas comienzan a decir que el vampirismo es real, que en verdad existen los vampiros, que efectivamente se alimentan de la sangre humana, y otras personas se aventuran a decir que es una persona, que el vampiro da la impresión de ser un humano común y corriente, pero que puede transformarse en un vampiro. Eso no sé si sea cierto o no. Ahí sí considero que forma ya parte de la imaginación popular, que el cine hollywoodense ha hecho de las suyas. Obviamente en cada película se le agregan cosas interesantes a los vampiros, sin salir obviamente del patrón o de ese estereotipo ya bien marcado, que el vampiro es una persona que da la apariencia de ser un humano, pero que en realidad es un monstruo, es un vampiro, es un ser diabólico que debe de alimentarse de la sangre humana para poder sobrevivir. El vampiro también nos lo han presentado en las películas como una persona que permanece hermosa, bella, que puede tener 1000 años o puede tener 3000 años y da la impresión de ser joven siempre, joven, hermoso o hermosa, porque el vampiro, antes que nada, es un personaje seductor. Tiene que seducir a sus víctimas
para poder obviamente alimentarse de ellas. Hay muchas cosas que se han dicho de los vampiros, pero más allá de lo que se ha comentado, ¿qué tanto hay de cierto sobre esto? Yo creo que tú te lo has preguntado en alguna ocasión. ¿En verdad habrán existido los vampiros o existirán todavía? Bien, el vampiro, evidentemente, como te lo dije al inicio de este programa, tiene su presencia, o surge, mejor dicho, en Europa, en Transilvania. Sin embargo, en Estados Unidos y en América Latina se han dado algunos casos, muy pocos, muy contados casos. Sin embargo, se me hacen muy, pero muy interesantes. Sobre todo en Estados Unidos se dieron unos que inclusive fueron informados en los diarios locales de Washington, pues hablando de una familia de granjeros que prácticamente se habían convertido en vampiros. Y esta información se dio a conocer obviamente en un diario local. No crean ustedes como una broma o como una noticia para el Día de los Santos Inocentes. No. Esto se dio a conocer como un hecho insólito que evidentemente les había llamado la atención. Y estos casos en Washington, D.C., pues ya tú los conoces porque ya te los he presentado. Ya he hablado de estos casos de la familia Brown. Y bueno, pues ya debes de conocerlos. Ahora bien, vamos a enfocarnos en esta legendaria leyenda del vampiro del Panteón de Belén. Ok, ¿qué se cuenta? ¿Qué se narra de esta leyenda del vampiro del Panteón de Belén? Se narra lo siguiente. Se dice que de Europa, en 1890, llegó a Guadalajara un extraño personaje que se le llamaba el Conde Baldón. Llega de Europa, se instala en Guadalajara y es un hombre bastante raro. En primer lugar, era un hombre que nunca se le veía durante el día en las calles de Guadalajara. Siempre lo veían salir por las noches. No sabían ni siquiera hacia dónde se dirigía, simplemente lo veían salir y ya. Nadie sabía a qué se dedicaba, qué hacía en Guadalajara, a qué había venido desde tan lejos, desde Europa, a Guadalajara, México. Tampoco sabían, pues, si tenía mucho dinero o no. Ellos, por la ropa que veían que él utilizaba, pues se daban cuenta que era una persona adinerada, porque su ropa era fina, utilizaba un sombrero de bombín, vestía con una capa y traía un bastón. Siempre se le veía de esta manera, vestía como un verdadero catrín, y por la ropa que él utilizaba decían, bueno, pues este hombre debe de tener dinero, y sabían que era un conde, por lo tanto, pues ellos suponían que tenía mucho dinero. ¿A qué se dedicaba? Pues no sabían. ¿A qué había llegado a Guadalajara? Tampoco sabían, pero sospechaban que había llegado a hacer negocios. Pero ¿negocios con quién? Si nunca se le veía con nadie, nunca se le veía platicando con nadie, y con nadie hablaba prácticamente, solamente lo veían pasar por las noches. Al poco tiempo de que llega el Conde Baldón a Guadalajara, comienzan a registrarse algunas extrañas muertes de animales. Primero fueron animales. Perros, gatos, una que otra vaca, uno que otro animal, así, un caballo, un güey. Al poco tiempo de que llega este hombre. Lo curioso de estos animales que eran atacados es que amanecían sin una gota de sangre. Al momento de recoger los cuerpos para sepultarlos, decían, ¡ah, caray! Este animal fue drenado de su sangre, no tiene sangre, no hay sangre por ningún lado. Y también veían que en el cuello había unas marcas de unos colmillos grandes. A esto, que nunca se había registrado en Guadalajara,
le comenzaron a llamar la muerte seca. Al poco tiempo ya no eran solamente los animales, porque prácticamente este vampiro Baldón llegó y arrasó con todos los animales de Guadalajara. Acabó con los perros y con los gatos callejeros. Lo que siguió fueron ya los humanos. Y obviamente las primeras víctimas del vampiro Baldón eran aquellas personas que salían por las noches, pues a divertirse, o había mujeres, ya saben ustedes, de la vida galante, que también eran sus víctimas. Entonces, las personas que gustaban salir por la noche comenzaron a alarmarse y dijeron: ¡ah, caray! ¿Qué está pasando? Estaban ya matando a los animales y ahora ya son los cristianos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué será? ¿Será un animal? ¿Será alguien que obviamente está loco y está drenando pues la sangre a sus víctimas? ¿De qué manera lo hará? Y estas personas comenzaron a atar cabos. Comenzaron a atar cabos porque dijeron: a ver, esto inició a raíz de que llegó el conde Baldón de Europa. Hasta el momento, hasta este momento, no sabemos, pues en realidad, en dónde vive, no sabemos a qué se dedica, no sabemos si tiene amigos, y algo curioso, nunca lo hemos visto durante el día. Siempre lo hemos visto durante la noche. ¿Por qué será? Las personas que habían visto al conde Baldón de cerca se habían percatado de algo extraño en el color de su piel. Y es que su piel lucía como de color gris, como si tuviera alguna enfermedad. Otra cosa interesante es que veían que el conde Baldón tenía unos colmillos muy grandes, muy pronunciados. Por eso, evidentemente, comenzaron a decir: es que ese conde es un vampiro y ha comenzado a atacar a la gente de Guadalajara. Tenemos miedo, ¿qué vamos a hacer? Muchas personas optaron por encerrarse en sus casas. Ya cuando la noche caía, a eso de las 8 de la noche, las personas preferían ya no salir de sus hogares. Hay que recordar que estamos hablando de 1890. Entonces las personas, evidentemente por el temor de convertirse en la siguiente víctima del vampiro, preferían ya quedarse en sus casas. Y ni modo, no a todos les gustaba la idea, pero era la única manera de seguir con vida en Guadalajara. Hasta que un grupo de valientes hombres se cansaron de esta situación y además se estaban viendo afectados económicamente porque había gente que trabajaba por las noches, como sucede hoy en día, que bueno, evidentemente hay gente que sale a la calle por las noches a vender pan, a vender comida, etcétera, etcétera. Y entonces estas personas comenzaban a verse afectados económicamente hablando, porque decían: oye, no hay gente, ¿a quién le voy a vender si todo mundo está encerrado en sus hogares por miedo al vampiro? Un grupo de valientes hombres dijeron: ya basta, hasta aquí llega este vampiro, vamos a cazarlo. Entonces la gente agarró machetes, agarró cuchillos, agarró lo que tenía prácticamente para poder hacerle frente al vampiro. Al vampiro pues ya más o menos lo tenían estudiado, ya más o menos sabían sus rutas. Y bueno, pues se dirigieron hacia el centro de Guadalajara y por ahí lo vieron al condenado vampiro y dijeron: ¿saben qué? Ahí anda el vampiro, vamos a perseguirlo para matarlo. El vampiro se dio cuenta de esto, se dio cuenta que pues ya querían atraparlo para matarlo, y entonces él lo que hace es echarse a correr. Se echa a correr y por azares del destino llega al Panteón de Belén. Que el Panteón de Belén, bueno, pues evidentemente era otra situación, era otra estructura la que tenía el Camposanto, y entonces pudieron ingresar sin mayor problema. Hoy en día está muy difícil poder ingresar al Panteón de Belén de noche por las bardas, por
por el portón de acero, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues estamos hablando de 1890, no había bardas, no había nada, y ahí el vampiro dijo, pues aquí me voy a esconder, aquí voy a lograr esconderme de estas personas que me quieren matar, porque ya me descubrieron, ya saben que soy un vampiro. El vampiro no corrió con suerte, finalmente es capturado y dijeron, bueno, ¿cómo vamos a matar a un vampiro? Y alguna persona gritó, ¡con una estaca! Pero ¿de dónde van a sacar la estaca? No llevaban la famosa estaca para matar al vampiro. Y lo que se le ocurre a una persona que estaba ahí fue improvisar una estaca. ¿Qué hizo entonces? Arrancó una rama de un árbol que estaba por ahí cerca. Y con el machete, pues obviamente le sacan la punta, le sacan el filo. Y que lo matan. Matan al vampiro clavándole la estaca en el corazón. De la fuerza que emplearon al momento de clavarle la estaca, se clavó en la tierra. Y hay que tomar en cuenta que la estaca improvisada, que fue realizada por una rama de árbol que por ahí arrancaron, esa rama estaba verde y con el tiempo pues echó raíces. Evidentemente al vampiro obviamente le colocaron unas piedras encima y la estaca sobresalía de esas piedras. La estaca, o mejor dicho esta rama, comenzó a retoñar y creció entonces un árbol gigantesco que sigue hasta hoy en día. Un árbol que inclusive sus raíces tienen algo muy peculiar y créanme, yo ya que lo he visto en persona este árbol, te das cuenta que no es un árbol cualquiera, es un árbol que inclusive las raíces agarraron la forma de tumba. Parece un rectángulo, las raíces parecen tener forma de rectángulo, para que ustedes ya se vayan imaginando lo que les estoy contando. O sea, las raíces de este árbol crecieron de una manera peculiar, parecen un rectángulo. Y bueno, ¿qué se platica? ¿Qué se dice de este árbol del vampiro? Se han dicho muchas cosas. Una de ellas es que si este árbol llegara a ser talado, que fuera quitado, que no, no veo por qué tendría un árbol que está dentro de un cementerio ser talado o quitado. Pero en el remoto caso que esto sucediera, se dice que el vampiro regresaría a la vida y que obviamente se vengaría de las personas que lo mataron. También se ha dicho que si tú le arrancas una rama a este árbol, va a brotar sangre de las víctimas del vampiro. Esto obviamente no es cierto, no he comprobado esto de manera personal, pero los guías de turistas han dicho que que este árbol ha sido en ocasiones podado o que le han arrancado algunas ramas y que obviamente es mentira de que la sangre brote de este árbol. Pero créanme, queridos amigos, que este árbol en verdad tiene pues las raíces de una manera muy pero muy peculiar. Yo te puedo asegurar que no existe otro árbol igual en el mundo por este tema de las raíces. Ojalá que el próximo año que podamos visitar el Panteón de Belén pueda tomar algunas fotografías de estas raíces, o bien la próxima vez que tú vayas, pon especial atención en esto de las raíces que te comento y te va a llamar mucho la atención que las raíces tienen forma de un rectángulo, de la forma de una tumba. Agarró esa forma, prácticamente la forma de una tumba, de una cripta, estas raíces del árbol del vampiro. También se ha comentado que en las ramas de este árbol se llegan a observar los rostros de las víctimas del vampiro. Sinceramente esto me parece falso, pero bueno, es lo que se platica, lo que se dice del vampiro del Panteón de Belén. Esta historia, o mejor dicho, esta leyenda, queridos amigos, a mí en lo personal me llama mucho la atención, porque, ya sabemos que en México las historias de vampiros casi no existen. En México solamente hay reportes o historias de vampiros en Tampico, de una vampiresa,
de una mujer vampiro, y en Michoacán. Entonces son muy pocos los casos de vampiros en México y no sé en otras partes de América Latina si existan o no. Pero bueno, esta es la leyenda del vampiro de Guadalajara. Te la he narrado pues lo mejor posible. No sé si faltaron algunos detalles. Yo creo que hay tan poca información sobre esto que evidentemente algunas personas la agregan pues de su cosecha, lo cual es válido. Pero si buscamos la historia real, es decir, si buscamos la primera versión, quizá descubramos muchas cosas interesantes. Bueno, queridos amigos, yo espero que este video te haya gustado muchísimo. Gracias por escucharlo. Y ya sabes, te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga.